Buenas tardes, jóvenes. En esta cápsula nosotros vamos a tratar, dentro de los pasos del método científico, la relación del título, problema, objetivo e hipótesis, que son aspectos que están dentro de los pasos del método científico, pero no definidos con exactitud. Para nosotros iniciar cualquier proceso investigativo, nosotros hemos de crear una especie de vínculo entre el título, el problema y el objetivo. ¿A qué me refiero con eso? Que de cualquier tema de investigación yo tengo que abordar una idea más específica presentada redactada de forma sencilla y que sea la carta de presentación de mi investigación, siendo dirigida, por supuesto, a un público. Es decir, yo voy a presentar en unas palabras sencillas la idea de mi trabajo, de manera en que yo lo voy a ir complejizando e introduciendo al lector o al investigador tercero que está estudiando el trabajo, ir poco a poco introduciéndolo en la investigación. Entonces, esa idea que se aborda de forma general, yo la voy a reformular a modo de problema o de pregunta, y va a ser entonces el aspecto que se relaciona con el trabajo de investigación. Porque recordemos que nosotros tenemos que formularnos una pregunta que nos permita iniciar una investigación y abordar un asunto en particular. Por otro lado, nosotros tenemos entonces que para poder resolver esa pregunta, nosotros vamos a realizar una acción y esa acción va a venir determinada por el objetivo. Por lo tanto, el objetivo se redacta iniciando con un verbo en infinitivo que me va entonces a describir la acción que me va a permitir resolver entonces el problema. Es por ello que estas tres ideas tienen que estar íntimamente relacionadas. Es decir, que nosotros estamos abordando un mismo concepto de investigación, una misma idea de investigación, pero la vamos a redactar de forma diferente. Por ejemplo, fíjense, tenemos el tema, es el agujero de la ozonósfera, las radiaciones UV y sus posibles efectos sobre el crecimiento de la planta mastuerzo de agua. ¿Okay? Con su nombre científico respectivo en latín. Entonces tenemos como título de ese tema, que es una información general, yo me voy a enfocar justamente en los efectos del agujero de la ozonósfera y las radiaciones sobre el crecimiento de dicha planta. ¿Okay? Entonces ese es como mi enfoque, mi idea principal. Cuando yo la quiero transformar en problema, yo entonces lo que voy es a modificar la redacción a modo de pregunta. Entonces, comienzo cuáles son los efectos del agujero de la ozonósfera y las radiaciones UV sobre el crecimiento del mastuerzo de agua. Fíjense que aquí lo que nosotros estamos es añadiendo el pronombre interrogativo. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es esos efectos. Pero entonces, ¿cuáles son? Y por otro lado, el objetivo, para yo poder responder la pregunta, entonces yo describo esos efectos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de describir los efectos del agujero de la ozonósfera y las radiaciones UV sobre el crecimiento de la planta. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una misma idea, ¿verdad? Redactada de modo distinto, pero sin perder el sentido ni la coherencia en cada uno de los aspectos. ¿Qué pasa ahora con la hipótesis? La hipótesis, como paso específico del método científico, lleva previamente estos pasos que yo les mencionaba. Es decir, nosotros no lo vamos a ver como pautado de forma general, como se conoce para cualquier método científico, o mejor dicho, donde se describen los pasos del método científico, pero son procesos investigativos que están formando parte de la investigación, del trabajo, de la experimentación y de toda aquella metodología que conlleve a producir al final un nuevo conocimiento. Entonces, la hipótesis es una suposición que se tiene a raíz del problema. Entonces, como ya nosotros tenemos un problema planteado, ¿qué posible respuesta vamos a tener al respecto?
Por supuesto, para esta hipótesis nosotros necesitamos manejar información previa, es decir, antecedentes. Nosotros nos tenemos que basar en alguna información teórica que me permite entonces dar una posible respuesta, porque esta suposición va a ser una posible respuesta a mi problema. ¿Okay? Y por supuesto, esta va a ser comprobada mediante experimentación. Los resultados de la misma determinarán entonces si se acepta la hipótesis, si se modifica o si se rechaza. Nosotros vimos entonces en clase que a raíz de la hipótesis yo puedo entonces girar en torno a mi investigación, mi diseño experimental, el análisis de resultados y mis conclusiones. ¿Okay? Pero nuevamente, nosotros podemos, en el momento en que rechacemos o modifiquemos la hipótesis, reestructurarnos la investigación y volver a pasos del método científico previos a la hipótesis, ¿sí? Y que forman parte entonces de los procesos principales de investigación que estamos abordando. Entonces, para una de las formas prácticas de poder entonces redactar o facilitarnos a nosotros la redacción de la hipótesis, tiene que ver entonces conseguir esta idea. Si, partiendo, ¿okay?, de que algo sea así, entonces quiere decir que significa algo. Cuando planteamos sí, ese algo, ¿okay?, quiere decir que después de la palabra sí viene una suposición. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a partir de una suposición, conociendo que la suposición va a ser una afirmación. Entonces, por lo menos en el caso de nosotros, de nuestra ciencia, nosotros vamos a suponer con la idea de aprobar nuestra hipótesis, es decir, que la hipótesis sea confirmada. Luego del planteamiento de esta suposición, nosotros venimos entonces con una segunda parte que es el entonces y que tiene que ver con una predicción, es decir, con aquello que podría ocurrir bajo la idea de que la suposición anterior es correcta. Esto le va a dar sentido y cierre a lo que es la hipótesis. Entonces, un ejemplo, si la suposición es: si las semillas germinan bajo ciertas condiciones experimentales, y aquí podemos detallar las distintas condiciones, presión, temperatura, nutrientes, entonces, como idea a continuación, poniendo semillas bajo condiciones ambientales adecuadas, germinarán. Vamos a ver un ejercicio de práctica que me permita conectar todas estas ideas. Entonces, fíjense, vamos a elaborar, de acuerdo con un tema, el título, el problema, el objetivo y una hipótesis. Entonces, el tema que vamos a abordar: nanopartículas de cobre en las mascarillas faciales. De ahí, nosotros vamos a extraer algún aspecto que quisiéramos estudiar y que corresponderá al título. Entonces, lo que me interesa es efectos sobre la salud del uso a largo plazo de mascarillas faciales que contienen nanopartículas de cobre. En este caso, el título está dando una idea mucho más específica que pudiésemos entonces nosotros relacionar con el tema, porque el tema es una información muy general y el título va a ser una información más específica. Entonces, con respecto al título, nosotros nos vamos a plantear una posible pregunta, pero siguiendo la idea, ¿verdad?, del efecto de la salud o el efecto sobre la salud de estas mascarillas particulares, ¿ok? Entonces, para el caso del problema, siempre a redacción a modo de pregunta podría ser: ¿cuáles son los efectos sobre la salud del uso a largo plazo de las mascarillas faciales que contienen nanopartículas de cobre? Entonces, fíjense que acá lo que yo estoy es reestructurando o reformulando el mismo título, pero a modo de pregunta. Entonces, yo quiero saber cuáles son los efectos. Y sigo la hilaridad y la coherencia del título. Y sigo la hilaridad y la coherencia con respecto al tema de investigación. Por otro lado, si queremos resolver el problema mediante una acción, nosotros nos vamos a enfocar en el objetivo. Entonces,
vamos a describir esos efectos. Porque al describirlos yo puedo entonces, de alguna manera, responder el cuáles son los efectos, describiéndolos. ¿Okay? Entonces hay una hilaridad, un sentido entre el problema y el objetivo. Y esto es clave, esto es importante. Ahora bien, para la hipótesis puede ocurrir en la investigación, por ejemplo, que a raíz del problema se genere una hipótesis de forma inmediata, con un proceso cognitivo que se puede dar a la par, sin necesidad de haber redactado el objetivo o tener el objetivo claro, ¿sí? Puede pasar también que una vez que redacto yo, que tengo la idea general de mi objetivo, yo puedo redactar la hipótesis. ¿Okay? De esta manera es como mucho más sencilla porque les permite a ustedes organizar las bases principales de una investigación, darle sentido, entender con claridad cada paso y qué es lo que se está haciendo en la investigación. Entonces, como una hipótesis, ¿verdad? Nosotros vamos a dar una posible respuesta a mi problema de forma afirmativa. Si el uso, fíjense, y siguiendo la idea de la suposición inicial y luego la predicción, si el uso de las mascarillas faciales que contienen nanopartículas de cobre, y esta sería la primera parte de la hipótesis, la suposición, entonces luego viene la predicción, ¿okay? La idea que continúa, que cierra esta suposición, produciría a largo plazo efectos sobre la salud como la dermatitis alérgica por contacto. Ahora bien, a mí me permitió el conocimiento previo de problemas de salud asociados al uso de suministros médicos como las mascarillas, el conocer yo esa área de investigación me permitió entonces también conocer que existen, que la persona puede desarrollar dermatitis alérgica, ¿okay? Por el contacto frecuente con este tipo de suministros médicos. Entonces, esos antecedentes a mí me permitieron formular la idea central de la hipótesis. Debemos siempre considerar que dentro de una investigación pueden haber varias hipótesis y que no todas necesariamente van a ser afirmadas o negadas. Eso va a depender de la investigación. ¿Okay? Aquí lo importante y en resumen es que estos 4 primeros aspectos de una investigación me van a dar orden y me van a dar una estructura tanto mental como de acción para seguir un proceso o una investigación. Entonces esto es válido para cualquier tipo de investigación. Y en especial las investigaciones en el área de la ciencia fáctica que son de alguna manera mucho más objetivas. ¿Okay?